Fue así como Moisés se fue, y al volver a la casa de su suegro Jetro, le dijo: «Ahora voy a volver a Egipto, donde están mis hermanos. Quiero ver si aún viven». Y Jetro le dijo a Moisés: «Vete en paz». En Madián, el Señor también le dijo a Moisés: «Anda, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte». Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto. En su mano llevaba Moisés la vara de Dios. Éxodo 4, 18 al 20. Cuando se disipó el fuego de la zarza, cuando la voz de Dios dejó de escucharse y el desierto quedó nuevamente en silencio, Moisés finalmente se puso en marcha para obedecer y hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Antes de partir, Moisés consideró oportuno comunicar la decisión a su suegro. Sin embargo, al hacerlo, Moisés no le contó a Jetro la verdadera historia detrás de su deseo de regresar a Egipto. Solo le dijo que quería visitar a su familia allí. Quizás simplemente sentía que su encuentro con el Señor, quien le había hablado desde una zarza ardiente en el desierto, era algo demasiado increíble. O tal vez también sabía que la tarea que pretendía comenzar era demasiado grande y difícil. Por lo tanto, prefirió dejar que Dios demostrara su palabra cumpliéndola. Sin lugar a dudas, la tarea para la que Dios lo llamaba era mucho más importante que ocuparse del bienestar de unas cuantas ovejas. No obstante, Moisés actuó con consideración y respeto hacia su suegro, quien de ahora en más debía buscar otra persona para realizar el trabajo que hasta aquel momento hacía su yerno. Tal vez trabajes como un empleado de baja categoría, como un ama de casa o como alguien que realiza algún servicio que no conlleva ningún prestigio. Posiblemente eso te haga pensar que el trabajo que realizas es insignificante y sin importancia, porque quizás nadie lo observa, nadie lo reconoce o nadie lo agradece. Sin embargo, debes saber que para Dios todo trabajo es importante y que Él espera que cada uno de nosotros trabaje para su gloria, es decir, no para agradar a los hombres, sino para agradarle a Él. Por lo tanto, trabaja con responsabilidad y con excelencia, teniendo en cuenta que es tu Señor quien te observa. Si actúas de esta manera, un día con gozo lo escucharás decirte: «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor». Mateo 25, 23. Hasta este punto, Dios le había dado a Moisés pruebas suficientes de que podía confiar en él para realizar esta gran obra. En primer lugar, le había asegurado que estaría con él. Luego le había revelado su gran nombre, Yo Soy. Y con ello se había manifestado ante él como el Dios todopoderoso y fiel, aquel que siempre cumple sus promesas. Le había garantizado que los ancianos de su pueblo escucharían su mensaje y lo apoyarían. Le había anticipado que el faraón no estaría dispuesto a dejar salir a los israelitas de Egipto, pero le había dicho que eso no sería ningún problema, ya que él obraría con mano poderosa y finalmente todos serían libres de la esclavitud. Después lo había hecho testigo de 2 señales milagrosas. También le había prometido que él le daría las palabras que debía decir y que lo guiaría en todo. Sin embargo, como si todo eso fuera poco, ahora Dios le dio a Moisés una razón más para estar tranquilo. Le aseguró que todos aquellos que procuraban matarlo a causa del crimen que había cometido en el pasado ya habían muerto. En ese momento, un nuevo faraón se había levantado en Egipto, de modo que Moisés podía regresar allí sin peligro. Al salir hacia Egipto, Moisés no emprendió su viaje solo, sino con la compañía de su esposa Séfora y de sus 2 hijos. Pero no solo eso. Al enfrentar el gran reto de su vida, Moisés se aferró fuertemente a su vara de pastor. Ahora, aquel palo no era la vara de Moisés, sino la vara de Dios, aquella que no solo le proporcionaba seguridad, sino que era una prueba visible de la presencia y del poder del Señor con él. En medio de la incertidumbre, todos necesitamos algo que nos dé seguridad. Así como Moisés tenía su vara, hoy, los hijos de Dios, contamos con algo que puede darnos tranquilidad y fortaleza cuando debemos enfrentar grandes desafíos. ¿De qué se trata? Se trata de las promesas que Dios nos ha dejado escritas en su palabra. Por lo tanto, si hoy estás enfrentando un tiempo de necesidad,
de crisis, de incertidumbre, de duda o de dificultad, no dudes en aferrarte a las promesas del Dios fiel, cuya palabra jamás falla.